Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer al profesor Rafael Moreno Rojas, Guillermo Molina y también profesora Alicia Moreno el que me hayan invitado para dar esta parte que está más relacionada con la seguridad alimentaria y que es un poco más práctica, por así decirlo, que la parte que hemos visto científica de la profesora Concepción Aguilera. Yo me voy a referir a una parte que todo el mundo sabe, que es seguridad alimentaria, y que es muy difícil muchas veces con conceptos trabajar y desarrollar. Creo que sí. Vale. Y en concreto vamos a hablar de un apartado que es etiquetado, aunque ya lo veremos que desde el año 2011 en la Unión Europea se cambia el concepto que había de etiquetado, presentación y publicidad y se pasa a información alimentaria facilitada al consumidor, es decir, un concepto mucho más holístico, mucho más global, porque al final hay muchas fuentes de información que llegan al consumidor. Lo más importante de lo que vamos a hablar afecta al territorio de los 27 países, es decir, lo que sería la Unión Europea, pero situación similar la tiene asumida Reino Unido, Islandia, Noruega, Suiza y repúblicas adriáticas para que haya esa libre circulación de mercancías. Probablemente ahora mismo y con estándares de seguridad alimentaria, entendiendo seguridad alimentaria como food safety, no como food security, esa sería la seguridad alimentaria de accesibilidad y disponibilidad de alimentos, podríamos indicar que los dos mercados más seguros que existen a nivel mundial es el de la Unión Europea, entendiendo también estos países del entorno, que bueno, en algunos casos tienen legislaciones distintas, pero mayoritariamente es muy similar, y Oceanía, lo que sería Australia y Nueva Zelanda, mucho más que incluso el americano, es decir, seríamos referentes incluso por países, los países que se determinan o se estipulan con mayor nivel de seguridad alimentaria son Irlanda, Reino Unido, Noruega y Finlandia, es decir, países dentro de lo que es la Unión Europea. En el año 2018, en el Congreso de la Sociedad Española de Nutrición en Barcelona, se establecieron los 5 elementos de lo que sería la alimentación. Sería segura, saludable, sostenible, satisfactoria y social. En el año 2023, cuando ingreso como académico numerario en la Real Academia Europea de Doctores, yo lo pasé a 7, añadí solidaria y soberanía alimentaria. Y desde el año 2024, con el Congreso de la Sociedad Española de Nutrición en Granada, incorporé la parte de suficiente. Porque hoy no podemos hablar del alimento ni de la alimentación de una forma dietética aislada. Hay muchos conceptos que tienen que intervenir para esa situación que, por ejemplo, en España ahora mismo se acaban de publicar los datos del Instituto Nacional de Estadística. Seguimos siendo el país líder de esperanza de vida dentro de la Unión Europea y acabamos de batir otra vez la esperanza de vida en España. Incluso podemos ver ya que una pandemia como fue la COVID-19 o el SARS-CoV-2 pues ha influido prácticamente la esperanza de vida más o menos durante 3-4 años. Las pandemias en el siglo XVI, siglo XVII afectaban entre 15 y 20 años y disminuían la esperanza de vida entre 10 y 15 años. Y ahora mismo lo que pasamos fue de 2 años a perder esa esperanza de vida, a superar ahora ya en el 2023 la esperanza de vida anterior a la COVID-19, que fue en 2019, y ahora mismo estamos ya superando esa esperanza de vida y prácticamente ya los 84 años de media. Por lo tanto, lo primero que vamos a tener en una alimentación, y solo nos vamos a referir a 2 partes de esas 8 S, es segura. Los alimentos tienen que ser seguros. El mayor problema de malnutrición a nivel de alimentación en el mundo es por un alimento no higiénicamente seguro, que es el agua potable, ¿de acuerdo? Nosotros estamos acostumbrados a tener agua potable, en muchas zonas del mundo todavía no hay. Y este fue el gran paradigma que además nosotros, ahora veremos el modelo, se exportó desde España como consecuencia de la crisis del aceite de colza desnaturalizado o síndrome tóxico y por las circunstancias que había habido en Europa de la encefalopatía espongiforme bovina, las dioxinas y también algunas situaciones de patógenos emergentes como Listeria monocitógenes cuando se empiezan a no dar tratamiento o procesamiento a determinados productos alimenticios. Posterior a la que sería seguridad, sería saludable.
La Unión Europea empieza todo lo que es información nutricional en el año 1992 con una directiva que se transpone a legislación española, que fue el Real Decreto 930/92, donde se estipulaba la información nutricional que tenían que llevar los alimentos, pero solo era obligatorio si se hacía una mención nutricional. Si no se hacía ninguna mención nutricional, ninguna alegación, no había por qué ponerla. Lo que sí que pasa es que en España, en el año 2005, y como consecuencia de la estrategia NAOS de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, en aquel momento no tenía el apelativo de nutrición, es la única en el mundo que tiene el apelativo de nutrición en la denominación de autoridad o agencia y en el acrónimo, se pensó desde ese año 2005 que había que hacerlo de forma pseudo obligatoria, es decir, que la asumiera toda la industria la incorporación de esa información nutricional. Ya desde el año 2011 sí que es obligatoria, se haga o no se haga ninguna declaración nutricional. Y aquí estarían las circunstancias de todo lo que es el ámbito de la nutrición, dentro también de lo que son las agencias y autoridades de seguridad alimentaria. ¿Cómo se trabaja en la Unión Europea y desde el año 2002 con el famoso reglamento 178/2002 que antes lo teníamos en España, aunque en España la Agencia Española de Seguridad Alimentaria se crea en el año 2001? Se separa totalmente lo que es el proceso científico del proceso regulatorio, del proceso de gestión. Y además, la evidencia científica no la aprueban los científicos, la aprueba la autoridad. La autoridad, a partir de los dictámenes de los grupos científicos, tiene que asumir que sí o que no. Voy a poner un ejemplo que luego lo vamos a ver de forma muy rápida, pero que es muy significativo. En el año 2023, en noviembre del 2023, la European Food Safety Authority determina que los soportes de los aromas de humo pueden ser cancerígenos. Incluso ahora mismo pues, ha aumentado la IDA, la ingesta diaria admisible de determinados edulcorantes. Hasta junio del 2024 no toma la decisión la Comisión Europea de llevarlo al reglamento ejecutivo y decir que se quita la autorización, todavía van a estar hasta el 2029, de los aromas de humo. Es decir, hasta que el Poder Ejecutivo no toma la decisión, podían seguir comercializándose esos aromas. ¿Esto qué quiere decir? Que la evidencia científica en momentos determinados se puede tener en cuenta para llevarlo al marco regulatorio y en otros momentos, si se quiere, sí, o si se quiere, no. ¿De acuerdo? Porque es al final el Poder Ejecutivo el que va a tomar la decisión en base a esa separación. Y la EFSA nunca lleva a cabo ninguna aprobación normativa. Nunca aprueba ningún ingrediente, ni aditivo, ni novel food, sino que hace el dictamen positivo y si luego lo considera la comisión, lo lleva a cabo. Esto es lo que nos ha permitido trabajar muy bien a los especialistas, no en seguridad alimentaria, sino en análisis del riesgo, que veremos ahora lo que es, en los conceptos de peligro químico, físico y biológico. Incluso los peligros biológicos ya no solo es un microorganismo. Un alérgeno es un peligro biológico para una persona que tenga un problema de alergenidad a ese compuesto. O un problema biológico puede ser un exceso de consumo de un nutriente en un momento determinado. ¿De acuerdo? Y el riesgo, la probabilidad de que ese agente químico, físico, biológico ejerza un efecto positivo o negativo para la salud. Pongo otro ejemplo. La European Food Safety Authority estableció un dictamen positivo sobre la cafeína, pero luego llegó la comisión y dijo, no puedo estar diciendo por un lado que no se deben consumir más de 3 miligramos kilogramo de peso persona día de cafeína y por otro lado consuma usted cafeína que tiene rendimiento, es una sustancia ergogénica y va a tener mayor rendimiento físico. ¿Por qué? Porque la gente se va a poner a consumir mucha cafeína, ¿de acuerdo? Independientemente del posible efecto negativo. Eso es lo que se llama el trabajo de que coincidan en un punto los tres elementos, que sería la evaluación del riesgo, la autoridad o la parte científica, la gestión, que es la parte normativa. A diferencia del medicamento, estamos muy regulados y hay que saber y conocer muy bien la legislación, no solo a nivel de Unión Europea, sino también española. Y ahora incluso se están aprobando legislaciones a nivel de las comunidades autónomas. Si ocurre, va el 16 a votación al Parlamento gallego, se va a prohibir por primera vez las bebidas energéticas con más de 32 miligramos de cafeína por 100 mililitros en una comunidad o en un territorio regional en la Unión Europea y no a nivel nacional. Y por otra parte, la comunicación del riesgo, que es donde más se ha fallado.
En el año 2022 se modifica esa legislación, el 178/2002, para que la comunicación del riesgo se haga bajo la evidencia científica. Porque ahora se estaba haciendo mucho, pues, bueno, pues todo lo que está ocurriendo con los medios y sobre todo las redes sociales, pues de una manera totalmente sin muchas veces tener ese dato científico. Y una parte muy pequeñita serían las alertas, ¿de acuerdo? Pero las alertas, además, se ha generado mala información por la transparencia. No sé si se acordarán, hace un año, con la famosa retirada, circunstancias de unas sandías que se habían pasado de Marruecos a Francia, se había dado la alerta, no se habían llegado ni a comercializar porque la inspección con terceros países funciona muy bien y automáticamente solo vio a alguien en lo que es el sistema de alerta europea y pensó que estaba el producto cuando no estaba el producto. La transparencia a veces da pie a que gente que no tenga la información adecuada para trabajar esa información se lance a los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque una cosa es hablar de evidencia científica y marco regulatorio, que siempre vamos a estar en la situación dubitativa, porque siempre vamos a partir de la premisa podría ser, frente a lo que quiere el medio de comunicación, que quiere que sea tajante, o blanco o negro. Y eso pues nos genera mucho debate. Entonces, la comunicación del riesgo es muy complicada y en nutrición más todavía. Cuando hablábamos de higiene alimentaria, la higiene alimentaria se basa en procesos. La nutrición no se basa en procesos, se basa en modelos comportamentales. Y esa circunstancia, y además basada la mayoría en estudios observacionales, no en datos experimentales. Esto está haciendo que sea una circunstancia que no es lo mismo que, por ejemplo, el trabajar con ensayos clínicos. Ahora mismo acabamos de estar en una cata maravillosa de un aceite de oliva. El aceite de oliva ha presentado España para que le dieran una declaración de salud. No se la han dado porque no hay ensayos clínicos. Hay un estudio que es Predimed con prevención primaria y secundaria, pero no en ensayos solo con, porque también tiene frutos secos, tiene otros elementos. El único alimento que hasta ahora con ensayo clínico le han dado una declaración de propiedad saludable ha sido el kiwi verde, con estudios que han hecho los americanos en ensayos en humanos. Lo demás serían compuestos. Lo que nos han dicho es que el hidroxiterosol, cuando está en más de 5 miligramos por 100 mililitros, automáticamente eso sí que tiene un efecto para la salud, porque eso fue un estudio que se hizo en Córdoba y Jaén para tener esa propiedad de declaración saludable. Por lo tanto, muchas de las informaciones que surgen, se está medicalizando muchísimos mensajes. Si ven ahora mismo y siguen cosas de nutrición, hay un producto que se ha empezado a sacar por todos los lados con componentes, que es la granada. Y además, en estudios in vitro tiene una capacidad antioxidante muy alta. In vivo no se ha demostrado, porque no se han hecho ensayos in vivo. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas circunstancias. No obstante, cuando hay cualquier riesgo para la salud con una evidencia científica dubitativa, el Poder Ejecutivo, en este caso la Comisión, o los países miembros pueden hacer una retirada o prohibir un componente en la Unión Europea. Por ejemplo, los nitratos y nitritos están prohibidos como conservantes en Dinamarca, porque hay determinada duda. Todo lo demás que está autorizado es porque, de momento, con la evidencia científica que tenemos ahora, no se puede llevar a cabo esa circunstancia. Pero en seguridad alimentaria, ya digo que igual que ahora de sostenibilidad todo el mundo sabe, pues en seguridad alimentaria muchas veces también ocurre, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el elemento prioritario? Pues ahora mismo tenemos y vamos a ver determinadas circunstancias, el reglamento 1169/2011. Hasta este momento, todo lo que era etiquetado, presentación y publicidad iba por directivas. Y luego cuando se transponía en los países, pues siempre se metía, como decimos algunos expertos, alguna morcillita en algún país que venían. El nuestro siempre, desde el año 97, era las lenguas en las comunidades autónomas. Entonces tenías etiquetados en España, pues en 4 tenías que etiquetar, por ejemplo, en cuatro lenguas. Con el reglamento ya no hay capacidad de introducir ninguna situación en la transposición de la directiva. Digo esto porque ahora mismo, recientemente, me ha sorprendido, se acaba de aprobar un Real Decreto por transposición de una directiva que es de los alimentos para el desayuno y se ha incluido hasta ahora lo que decía la legislación del reglamento 1924/2006 sobre declaraciones nutricionales y propiedades saludables, que si un producto tiene edulcorantes no se puede decir sin azúcares añadidos, si es el caso de un néctar. Es decir, que cuando ha querido España sí que mete una coletilla y modifica un reglamento, porque hasta ahora los edulcorantes no son alimentos y era solo si tú añadías un alimento con
posibilidades de endulzar un alimento, no podías decir sin azúcares añadidos. Pero si ponías edulcorantes, como el edulcorante era un aditivo, eso no estaba contemplado. Es decir, en 26 países miembros se puede poner edulcorante en un néctar y decir sin azúcares añadidos, y ahora en España ya no, porque se ha metido esa circunstancia. A mí me ha servido muy bien porque nosotros estábamos pidiendo la declaración de los azúcares añadidos en el etiquetado, y ahora cada vez que me dicen no, es que el reglamento no se puede cambiar, sí, cuando queréis cambiar un reglamento, os saltáis al reglamento. Es un procedimiento muy complejo, se llama TRIS, hay que mandarlo a la comisión, que opinen del resto de todos los países, pero se puede hacer. Hay 12 parámetros que son obligatorios en el etiquetado, ¿vale? Pero también va a depender la declaración de ingredientes. Si solo tengo un ingrediente, no lo tengo que hacer. Por ejemplo, una naranja, por ejemplo, un huevo, por ejemplo, leche, ¿de acuerdo? Si ya es leche enriquecida en calcio, entonces ya sí. Pero nos vamos a ceñir solo y exclusivamente a la parte de la información nutricional. Bueno, pues está el logo muy regulado. No solo es la información nutricional, qué contenido tiene que llevar esta información nutricional, qué cálculo voy a hacer. Es decir, no, los cálculos que aparecen pueden ser por partir de los genéricos o por ensayos clínicos, porque mucha gente dice, bueno, es que llega a la industria y se lo inventa y lo pone. Hay dos cosas que son prioritarias. Solo puede llevar un etiquetado lo que contenga el producto y solo puede contener el producto lo que indique el etiquetado. Porque si no, inmediatamente la inspección te abre un expediente, incluso con denominaciones de venta. Yo he visto cómo a un producto que se ha sustituido total o parcialmente la grasa de la leche, ya no puede ser leche o producto lácteo por el reglamento de higiene se llama el 854 de 2003, y en ese caso yo estaba en una industria, nos inventamos una denominación nueva que es bebida láctea, porque eso no está protegido por la denominación. O por poner otro ejemplo, ahora estamos pidiendo que se cambie la regulación, que es un Real Decreto de 1988, de la horchata, porque la horchata, por el Real Decreto, para que la horchata sea horchata, tiene que tener como mínimo 10 gramos de azúcar. Ahora, en las circunstancias que hay ahora, pues es que no, porque si hago una horchata con edulcorantes o reduzco la cantidad de azúcar por debajo de 10 gramos por 100 mililitros, se llamaría bebida de chufa, no horchata. Lo que pasa es que van a decir que para que sea horchata puede ser sin azúcares, pero no puede llevar edulcorantes. Han buscado también una circunstancia, bueno, pues un poco sorprendente. La expresión por 100 gramos o por 100 mililitros, esa es la de la información nutricional. ¿Para qué? Para que yo pueda hacer comparativa entre unos productos y otros. Por otro lado, la expresión también por porción o por unidad de consumo, es decir, en algunos casos, pues por ejemplo, si la porción de consumo son 200 gramos o 200 mililitros, la puedo acompañar, la puedo poner paralelamente. La presentación aquí cambia sustancialmente y, por ejemplo, una de las cosas que cambia en el año 2011 y que en otros, ahora lo veremos, en otros países sí que está, se declara sodio y en la Unión Europea se declara sal. Todo el sodio presente en un producto alimenticio se multiplica por 2,5 y lo convierte en cloruro sódico. Eso no quiere decir que todo el sodio que esté provenga del cloruro sódico. Por ejemplo, si yo tengo ciclamato sódico y no tengo cloruro sódico, va a aparecer como sal, ¿vale? Pero me proviene de un edulcorante, no de una sal que haya añadido o de la sal común. ¿Por qué hace esto la comisión? Hace la comisión porque lo que no era lógico es estar diciendo al consumidor en educación alimentaria reduce la cantidad de sal, y por otro lado, cuando el consumidor iba al etiquetado veía el sodio. Por ejemplo, también la fibra alimentaria, que era obligatoria, se quita y se deja como voluntaria. Si el producto se quiere declarar, se declara, y si no se quiere declarar, no se declara. Y luego formas adicionales de expresión y presentación, que ahí ya entramos en un terreno movedizo. Y por último, que luego lo veremos, la información alimentaria que iría en los front of pack, que es lo que ahora también conocemos como Nutri-Score o GDAs o cualquier otro sistema que veremos luego los mundiales. Hay un ejemplo claro también que por un lado va la información y por otro lado va la realidad, son los alergenos. Si yo me voy a cualquier guía de cualquier restauración, me ponen unos simbolitos, ¿de acuerdo? Desde el año 2000 hasta el año 2011, desde el 2000 hasta el 2011, era obligatorio en los productos envasados declarar los alergenos. En los productos envasados en el momento para el consumidor, que es también como la hostelería, no era obligatorio. Desde el año 2011 sí, y se mete ya la hostelería, como probablemente en un futuro tendrán que poner también la información nutricional de los productos. Pero realmente,
el producto alimenticio no es el que me genera el alergeno, es un componente. Normalmente es una glicoproteína, en el caso de los sulfitos, no, ¿vale? Pero entonces tendríamos que poner lo que es realmente lo que causa. Por ejemplo, en el caso de unas personas, que son los fenilcetonúricos, no se pone el producto que lo da, sino el aminoácido que te genera la fenilcetonuria, que es la fenilalanina. Pero aquí, en este caso, pues se ha ido por comprensión del consumidor al producto entero, la soja, el cacahuete, la leche, cuando realmente es la proteína de la leche, la proteína de la soja. Son circunstancias que hay que tenerlas en cuenta. Cuando vamos a la declaración, y esto también lo quiero reseñar porque se está cometiendo un error gravísimo que se va a producir de aquí en un futuro en nutrición, las tablas de composición de alimentos de información declarada no declaran nutrientes, no porque no los tengan, sino porque no se llega al mínimo de la declaración obligatoria. Por ejemplo, la leche solo puede declarar como nutriente el calcio, porque se sobrepasa, en este caso, el 7,5% de la cantidad de ingesta de referencia. Pero eso no quiere decir que no tenga fósforo, magnesio, zinc, yodo. Y se están dando ya declaraciones, incluso en trabajos científicos publicados, en tesis doctorales, que se está diciendo con esta alimentación hay carencias y déficits nutricionales cuando no es verdad. Por lo menos no es verdad con esa tabla de composición de alimentos. Tendríamos que tener la tabla completa. Aquí está además el profesor Rafa el Moreno, que coincide, creo que en este planteamiento bastante. Bueno, pues en alimentos sólidos se declara para decir con fuente a partir de 15 miligramos, perdón, del 15%, y para decir rico o alto contenido a partir del 30%. Y en líquidos, en el año 2011 se rebaja a la mitad, porque hasta ese momento eran tanto en líquidos como en sólidos. ¿Por qué rebaja la comisión a la mitad y la EP con opinión científica de la EFSA? Porque por regla general en líquidos tomas más cantidad que en sólidos. Es decir, las porciones son mucho más grandes. Por lo tanto, rebajo para no sobrepasar esas posibles sobreingestas de lo que serían los micronutrientes. Micronutrientes que están basados en la Organización Mundial de la Salud. Ahora mismo también ha salido un estudio muy interesante publicado por la Universidad Rovira y Virgili, que ha dicho que más del 25 o solo el 25% de la alimentación infantil cumple los criterios de la OMS. Bueno, pues lo podrían haber hecho con los criterios de ingestas de referencia de la Unión Europea, porque la OMS, cuando aprueba las ingestas nutricionales, es para todo el mundo, para una población de Sudáfrica, de Tailandia, de Chile o de Finlandia. Y no tiene sentido. Ahora, claro, si quiero recalcar determinadas circunstancias, me voy a las de la OMS. Pero ya teniendo las de la Unión Europea o incluso las de España, que están consensuadas con las recomendaciones de la FESNAT, pues podría ser más interesante hacer estas comparaciones. Ahí tienen las dos diferencias de lo que sería el etiquetado nutricional hasta el año 2011 y lo que es a partir del 2011, donde pues, los hidratos de carbono solo se declaraban azúcares, grasas y fibra alimentaria, y aquí el sodio, y en cambio aquí ya es la sal y la fibra alimentaria pasó a lo que sería de forma voluntaria. Estos son además luego los que son los obligatorios y luego, dependiendo del producto, ya son monoinsaturados, poliinsaturados, los polialcoholes, el almidón, la fibra alimentaria y las vitaminas y minerales si se alcanzan los mínimos establecidos como ingestas de referencia. Nosotros hemos pedido, porque ya hay países como México, Estados Unidos, que declaran los azúcares añadidos, que se pudieran indicar los azúcares añadidos después de los cuales azúcares. Y sobre una ingesta de 7% que serían realmente, quitando los intrínsecos libres que están en los propios productos, los que serían añadidos de adición, por así decirlo. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí, pues siempre lo que se nos ha dicho y cuando firmamos este documento, que no se podía cambiar el reglamento. Y ahora, en cambio, pues sí que a nivel nutricional se ha cambiado o se ha hecho esa modificación. Está la típica etiqueta americana, que además es de obligada declaración el colesterol y los ácidos grasos trans, mientras que en el caso de la Unión Europea, pues el colesterol no es obligado y los ácidos grasos trans tampoco, aunque se podrían declarar en el listado de ingredientes. Incluso a nivel latinoamericano cambia también, por ejemplo, está la de México, que ya tiene los azúcares añadidos, y hay 7 países que lo tienen, y probablemente la tendencia, la EFSA todavía ha dicho que no tiene suficiente evidencia científica para discriminar entre azúcares añadidos y azúcares libres, que en todo caso serían
los azúcares libres. Lo que sí que es verdad es que a nivel de salud pública son los azúcares libres, pero a nivel de derechos de información del consumidor tiene derecho a saber qué cantidad de azúcar se ha adicionado. Por cierto, que cuando se declaran, se tienen que declarar, se lo adicionan en el listado de ingredientes. La cosa es que hay un colectivo, que son los intolerantes a la fructosa y el sorbitol, que en los años 90 pidieron que se identificara cualquier tipo de azúcar. ¿Por qué? Porque si es sacarosa, ellos no pueden consumir ese producto alimenticio, si contiene fructosa tampoco, pero si contiene dextrosa sí que lo pueden consumir. Lo que pasa es que ahora ha habido una corriente con lo del azúcar, es que quieren esconder el azúcar. No, es que hay diferentes tipos de azúcar y hay que poner cada azúcar con su denominación específica. Bueno, pues a raíz de toda esta circunstancia de la nutrición y de las declaraciones se hizo la famosa lista positiva de declaraciones nutricionales, que fue modificada posteriormente con los ácidos omega 3 de cadena larga, y en una de estas, pues no está aquí, grasas saturadas, vitaminas, de ejemplo, el de sin azúcares añadidos, que iría como el de sin azúcares, pues lo acaba de modificar España para el caso de los néctares. Y luego hay otra circunstancia que es la declaración de propiedad saludable. En este caso se aprueba cada una de ellas por un reglamento, que es el 432/2012, y que si se lleva a cabo una declaración de propiedad saludable, como mínimo hay que poner en el etiquetado que hay que seguir una dieta variada, equilibrada y un estilo de vida saludable, porque un alimento per se solo no me va a solucionar los requerimientos nutricionales. Solo hay un alimento que durante un periodo de vida de 0 a 6 meses, un año, cumple todos los requisitos nutricionales del ser vivo, que es la leche materna. Y ahora también las leches de iniciación y continuación lo pueden hacer, pero a partir de un momento es el conjunto de la alimentación, incluso el conjunto de la dieta, la que me va a hacer esa circunstancia. Y además también la cantidad de alimento, el patrón, porque tengo que saber qué cantidad, por ejemplo, en el caso de los kiwis, van a ser 2 kiwis para conseguir el efecto deseado. Y si en algún caso, pues una advertencia que puede haber una interrelación con otros productos si se consume en exceso. También se establecieron las cantidades diarias de ingesta. Si ven, azúcares totales son 90 en la Unión Europea, sal son 6 gramos, frente a la OMS, que son 5 gramos de momento, y aquí para el cálculo de lo que serían los etiquetados frontales, en el caso de azúcares son 90, cuando la OMS lo que tiene establecido son 10% de las 2.000 calorías, que serían 50 gramos, pero que no tiene establecida una cantidad total. Bueno, pues ya hemos visto cómo se construye la información nutricional, pero luego surge otra que parece que ha surgido recientemente. No, la primera vez que surgen los famosos sellos nutricionales es en 1989 con el Key-Hall, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que en el año 2006 se establecen ya de forma voluntaria por la industria alimentaria en la Unión Europea lo que se llama las GDAs. Ahí aparecen un elemento nuevo que trabaja mucho en el campo de la nutrición, que son la industria de la distribución alimentaria, y a través de Tesco, que es una gran distribuidora británica, se establecen los famosos semáforos. A partir de los semáforos y otras combinaciones se establece lo que luego hablaremos, o ya se ha mencionado, el Nutri-Score. Y bueno, pues ahora lo que más estamos esperando, que ya está en tema de consulta, es que la USDA publique por fin qué tipo de etiquetado frontal de los alimentos nutricional va a llevar en Estados Unidos. Primero, ha desechado una circunstancia bastante clarificadora, que es colores. Es en blanco y negro y sin colores, que sea aséptico, que es el sistema más o menos generalizado de toda América, que son los octógonos con negro. También le hay, por ejemplo, así en Australia, ahora lo veremos. Tenemos unos que son informativos y otros que son de alerta, ¿de acuerdo? Esto es de la OMS Europa. Y hay uno que es combinado, que es este, que es el Health Star Rating, que es el de Australia-Nueva Zelanda, que tiene una clasificación del tipo de producto junto con las famosas GDAs, que están basadas en esas cantidades que hemos visto por ración. Y luego, bueno, pues las circunstancias del Nutri-Score o de los semáforos. Tres cosas llamativas. Una, ninguno contabiliza el alcohol. Si el alcohol habría, o las bebidas alcohólicas, también tendríamos que determinar un sello frontal.
En segundo lugar, el único que valora el agua es el Nutri-Score. Todos los demás a nivel mundial, el agua no está contemplada. ¿Por qué? Porque el agua no tiene valor nutricional como tal, tiene composición mineralógica. En información nutricional hay en dos tipos de productos alimenticios que no hay que incluirla. En aguas minerales naturales, porque es composición mineralógica, y en complementos alimenticios. ¿Por qué en complementos alimenticios? Porque es un complemento de vitamina A, para que voy a poner proteínas, grasas, azúcares, hidratos de carbono, azúcares y sal. No tiene sentido. ¿De acuerdo? Y luego hay otro tipo de productos que son los de alimentación especial, que son lactantes y niños de corta edad, usos médicos especiales y barritas para el control de peso, que no solo tienen que poner esos 7, sino que es obligatorio poner toda la composición de todo el producto. ¿Por qué? Porque tienen un uso especial, por eso se llaman de alimentación especial. Antes estaban también aquí incluidos los alimentos y bebidas para un intenso desgaste muscular, sobre todo para deportistas, los de celíacos y los de diabéticos. Eso los han extraído de este reglamento. Y este es el panorama a nivel mundial. Yo lo voy actualizando según va variando, ¿de acuerdo? Si ven, mayoritariamente, si me paso de tiempo me avisáis, mayoritariamente en América, en el continente americano, es el sistema blanco-negro, por así decirlo, y son el sistema de alerta, es decir, alto contenido en hidratos de carbono o azúcares, alto contenido en grasas o alto contenido en sodio. Y además, en otros, pues ha surgido la lupa, que la lupa es lo mismo en Canadá que el que está evaluándose por la Food Drug Administration y por la USDA, nada más que en vez de ser fondo negro y letra blanca, aquí han ido al positivo, es decir, a fondo blanco y letra negra, y este mismo sistema también le tiene ya Brasil. Y luego, por otro lado, el sistema octógono, pero en vez de con un símbolo geométrico de octógono, triángulo, lo ha asumido es Sudáfrica, y luego tendríamos el de Oceanía. Y luego, si ven, pues en otros está, bueno, pues este tipo concepto de semáforo. También es verdad que en este caso ha habido dos menciones también en México y en Argentina que han incluido leyendas precautorias. Contiene edulcorantes, no recomendado para niños, cuando la ingesta diaria admisible cubre los grupos fisiológicos, no se entiende muy bien, y luego también contiene cafeína, no recomendado para niños. Tampoco se entiende muy bien lo de la cafeína, porque hay muchos productos que no tienen cafeína, podría ser similar, la teobromina en el chocolate, y en cambio esa no se ha contemplado. Pero bueno, son circunstancias que muchas veces, como yo digo, en higiene alimentaria no se produce tanto, o en seguridad alimentaria, pero en nutrición hay muchos conflictos de interés sociológicos, políticos y religiosos. Hay muchas religiones que hay muchos productos que, dependiendo qué contenido de componentes tiene, por ejemplo, alcohol, no están permitidos en su religión. O, por ejemplo, a nivel sociológico, hay determinadas corrientes de alimentos ahora mismo, de consumo de alimentos, que nos quieren hacer a todos exactamente igual, cuando somos omnívoros. No tenemos un sistema digestivo de 20 metros como tiene un herbívoro, sino de 7, y por lo tanto esa situación de convertirnos 100% en herbívoros pues sería un poco compleja bajo mi punto de vista. Y luego tenemos este otro sistema. Aquí nunca puede haber los octógonos porque la EFSA solo ha evaluado los 6 que había en vigor dentro de la Unión Europea. El caso de los semáforos, como ya está en Reino Unido, no entra dentro de la Unión Europea porque Irlanda, que lo asumió al principio, lo ha desechado. Y tenemos el famoso del Nutri-Score, que el Nutri-Score teóricamente y digo teóricamente, por eso ha salido lo del aceite de oliva, es un etiquetado frontal de nutrición de los alimentos, o Front of Pack Nutrition Labeling, me sale mejor a veces el inglés que el castellano, sobre calidad nutricional. Sobre calidad nutricional cuando no tiene en cuenta ácidos grasos monoinsaturados, ácidos grasos poliinsaturados, relación omega 3, omega 6, calidad de la proteína, vitaminas, minerales y compuestos bioactivos. Por eso, en un momento determinado, y después de lo que nos han contado, en el primer algoritmo del Nutri-Score, el aceite de girasol alto oleico, que tenía menos del 10% de grasa saturada, salía mejor puntuado que el aceite de oliva. El aceite de oliva tenía una letra D, y el aceite de girasol alto oleico, y el aceite de semillas y el aceite de colza, que tiene mejor perfil
en cuanto a ácidos grasos, pero que es refinado y no va a tener el resto de compuestos, automáticamente salían con una C en vez de con una B y peor posicionado. Ahí se hizo un cambio y lo más sorprendente para que vean lo que es la nutrición. Uno de los creadores, Herbert, dijo públicamente que claro, que es que no se podía puntuar el aceite de oliva virgen o el aceite de oliva virgen extra bien frente al aceite de colza, porque había países que no había aceite de oliva. Pero si la calidad nutricional es la calidad nutricional, se venda donde se venda y se consuma donde se consuma. O es que porque se consume en tal sitio tengo esto y porque se consume en tal otro tengo la calidad. Pero bueno, y luego la gran sorpresa que se ha producido, que ahora ya finaliza la entrada en vigor o la transición el 31 de diciembre del 2025, es que en diciembre del 2023 se modifica el algoritmo. Y ahí la sorpresa es que, primero, se coge la clasificación de grupos de alimentos de la OMS Europa, leche y bebidas vegetales pasan a bebidas y no alimentos, y leches fermentadas líquidas, y eso ha hecho que algunas multinacionales que tenían el Nutri-Score han dicho que para líquidos dejan de ponerlo y efectivamente lo han quitado. Y luego la otra circunstancia, que también es bastante sorprendente, es que se puntúan o se penalizan los edulcorantes con 4 puntos, pero se penalizan en bebidas, o sea que el edulcorante es malo, malísimo en bebidas y bueno, buenísimo en alimentos sólidos. A mí, científicamente y técnicamente, es que me resulta imposible ver esas circunstancias, ¿de acuerdo? Bueno, pues también tenemos, y esto, bueno, yo estoy pidiendo ahora mismo que se empiece a tener en cuenta el famoso Real Decreto de Productos Milagro que se aprobó en el año 96, porque está habiendo otra vez una medicalización de los mensajes de nutrición. Un alimento no cura ni previene, ni a no ser que tenga específicamente un ensayo clínico y se demuestre que con ese alimento se tiene ese efecto, porque si no es la dieta. Y además porque en estas prohibiciones está también a los profesionales el que hagan esa mención. Por ejemplo, en las propiedades saludables está totalmente prohibido por la legislación, por el 1924/2006, hacer mención de propiedades saludables relacionadas con el alcohol, con cualquier bebida alcohólica. Ahora se está viendo, bueno, pues de qué manera se contempla. Y bueno, pues también depende a veces, esto es la Ley de Seguridad Alimentaria del año 2011, y en este caso, con el producto de Productos Milagro, se prohibió que los alimentos estuvieran avalados por logos de sociedades científicas, y en el año 2011 se cambia, se dice que sí, siempre y cuando los fondos vayan para investigación científica. Es una barbaridad porque al final estás haciendo que ese producto tenga un aval de una sociedad científica o de una fundación del corazón o de quien sea y que se piense que con ese producto es mucho mejor que cualquier otro producto, cuando vuelvo a decir antes que ningún producto, pues yo puedo tener un producto muy saludable, yo puedo consumir mucho aceite de oliva virgen extra o virgen con un alto contenido en hidroxitirosol, que si a la vez consumo mucho bacon o mucha panceta, el efecto que me va a hacer va a ser totalmente en la balanza beneficio-riesgo totalmente anulado. Bueno, pues este es el que les he dicho. Si ven esta página, es que parece que es el producto panacea. Panacea, yo no sé de quién es la página, no voy a entrar, aunque me pone aquí Granatum Plus. Pero vamos, es que ya es circunstancia. Y hace 2 meses que estuve en la presentación, su director general de la ESAN, y coincido con él, tuvo que levantar la mano. Han aprobado, y lo querían empezar a difundir, un logo de contiene probióticos para embutidos. Embutidos, el sector cárnico. Lógicamente, el que digan que tienen probióticos, vale, pero que pongan un logo ya que tiene probióticos, eso ya es una propiedad saludable. Y eso ya genera una circunstancia. Y sobre todo, porque además tenemos otra situación que es un vacío dentro de la propia legislación. No es lo mismo tener 10 elevado a 7 unidades formadoras de colonia por gramo o mililitro, ¿de acuerdo?, que tener 10 elevado a 8, que tener 10 elevado a 9, que tenerlo durante toda la vida útil del producto alimenticio. Porque a lo mejor lo consumo y si no tienen las unidades formadoras de colonia, aunque cuando he hecho el embuchado sí que lo tengan, no me sirve para nada. Y hago un reclamo que tampoco sería lógico. Bueno, pues ahora simplemente, ya para terminar, también por como ahora está todo esto de moda, está publicado en Nutrición Hospitalaria este verano, hice un reto.
a ChatGPT y que no fuera de pago, el más elemental posible. Le incluí el algoritmo de la publicación y lo primero que cuando le dije que me explicara cuál era la información nutricional, inmediatamente me sacó una información nutricional sin haberle acotado bajo ningún concepto, con sodio, con azúcares añadidos. Entonces dije, me está sacando la información nutricional de un producto de Estados Unidos, no de la Unión Europea. Cuando yo estoy en la Unión Europea, y si te pregunto desde la Unión Europea, si eres tan inteligencia artificial, me tendrías que haber dado el de... Pero no, se fue al que más demanda tenía. Bueno, pues en este caso, en cambio, cuando voy al de la Unión Europea, si ya le acoto y ya le meto los requisitos del reglamento 1169/2011, porque me aseguré de meterlo y de preguntarle directamente, ya sí que me establece correctamente la información nutricional. Bueno, pues me dio 3 denominaciones legales de venta bastante aproximadas para lo que yo quería y sabiendo lo que es una denominación legal: bebida con betaglutano, fitosteroles, monacolina K, con edulcorante; bebida funcional con betaglucanos de avena, esteroles vegetales y monacolina K. Le incluí también todo el buscador y toda la legislación de declaraciones nutricionales y declaraciones de propiedades saludables, y también alimento para el control del colesterol a base de betaglucanos, fitosteroles y monacolina K. Lo que pasa es que le hice un truco. Dije, a ver si es más listo que yo. Yo lo hice en enero de 2025 y en noviembre del 2024, no, en septiembre del 2024, la Comisión Europea retira la declaración de propiedad saludable de la monacolina K ligada al colesterol, porque en el en la balanza beneficio-riesgo se vieron que la monacolina K proveniente de levadura de arroz roja podía tener en unos momentos determinados efectos no deseados. Como yo no le metí ese reglamento de decisión y como él todavía no lo había cogido, pues no me supo extraer la monacolina. Bueno, pues tuvo bastante acierto en la composición, tanto en el modelo con coenzima Q y el modelo sin coenzima Q, que es el primero, el modelo 1, tuvo bastante acierto. Lo único que se equivocó es en endulzante natural, eso se llama edulcorante porque es el extracto de stevia, ¿vale? Pero como mucha gente a la stevia le dice natural, cuando es glicósidos de esteviol, la stevia no está aprobada en la Unión Europea. Está aprobado los glicósidos de esteviol desde el año 2012 y está aprobada las hojas de stevia desde 2017 para infusiones. Pero lo que es la planta entera, el peciolo, no está aprobado dentro de la Unión Europea. Luego también me pone saborizantes naturales, esto nunca se ha utilizado ya desde hace muchos años en la Unión Europea, son aromas, y me pone conservantes naturales cuando solo son o conservantes o en este caso sin natural ni artificial, ¿vale? Y me pone ácido cítrico, que bueno, que es el E330. Me establece ya perfectamente con las vitaminas sobre una cantidad, como es una bebida, superior al 15%, y me pone la monacolina K, porque yo ahí no le indiqué nada de que ya estaba eliminada. Contiene gluten procedente de los alergenos, de los betaglucanos, puede contener trazas de soja y frutas de cáscara y no apto para personas alérgicos o sensibilidad a la monacolina K, porque esto sí que hay en países, en Asia, que sí que está contemplada por esta circunstancia. En propiedades saludables me las escoge perfectamente y me pone la de la monacolina, pero está anulada, fíjense, en el 2024, ¿de acuerdo? Dije septiembre y es julio del 2024. Entonces, no me la tendría que haber incluido porque esto era enero del 2025 cuando yo hago las preguntas con el algoritmo a los prompts a la inteligencia artificial. Por lo tanto, conclusión, mi inteligencia humana tiene que controlar a la inteligencia artificial porque si no puedo cometer errores. Me incluye también las famosas leyendas si tengo declaraciones de propiedades saludables, nada más que no me pone dieta variada equilibrada, solo me pone equilibrada, ¿de acuerdo? Me establece perfectamente las ingestas máximas de esteroles al día, también como lleva esteroles el producto no apto para mujeres embarazadas, periodo de lactancia, es decir, la advertencia negativa, y también las precauciones con la monacolina. Y el modelo 2 fue que le añadía coenzima Q10, porque como puedo tener un déficit de coenzima Q10 si estoy tomando fitosteroles o si estoy tomando artovastatina
para la reducción del colesterol y me estableció hasta la cantidad, 50 miligramos, perfectamente, y no me pone un valor de referencia porque no está tomada como tal. Y yo ya con esta finalizo, luego a disposición de vuestras preguntas y, por supuesto, animar a que todo el mundo vaya al congreso del 35º Congreso de la Sociedad Española de Nutrición y 11ª reunión de jóvenes investigadores en Valladolid, que esperemos que sea todo un éxito. Muchas gracias.